Buenas noches, ante todo, muchas gracias por tu dedicación y tiempo acerca sobre el tema que vamos a tratar. En unos minutos daremos inicio a nuestro trabajo. Bueno, ante todos, muchas gracias por su dedicación y tiempo a estar aquí, donde vamos a iniciar acerca sobre lo que es nuestro tema tratado, ¿no? Acerca que es el grupo 9. Acerca sobre el tema es manipulación de datos en la investigación psicológica y con los integrantes que son a continuación, que son Ortiz Quispe Jesús Ángel, Guamán Amaro Yacir Stephanie, Adrián Giros Ever Jesús y Peralta Saavedra Julio César Antonio y mi persona, Sánchez Hanán Jefferson Ronaldo. A continuación daremos inicio acerca sobre la motivación inicial que mi compañera le va a hacer la explicación. Ética pues nos guía en nuestras acciones y decisiones, sino que también define quiénes somos y cómo interactuamos con los demás. En el ámbito profesional, personal y social, la ética es el pilar que sostiene la confianza, la integridad y la justicia. Y para tener mejor comprensión de lo que significa la ética, presentaremos el video a continuación. La Sí. ética en el ejercicio de la profesión. Esta no depende de los códigos de ética o de las normas de todos los grupos de profesionistas. No, no es necesario establecer la disputa de cumplir o no con ciertas normas morales. Pero sin embargo, debido a que nosotros somos seres racionales, debemos hacer una elección entre algunas cosas u otras. Por el simple hecho de que somos libres, tenemos la tarea diaria de tomar decisiones. El comportamiento moral y por supuesto la ética profesional es en esencia libre, consciente y responsable de las consecuencias que dichos actos pueden tener, independientemente de las buenas intenciones que tengamos al realizarlas. Muchos deberes profesionales tienen sus propios códigos, normas que determinan explícita o implícitamente y muchas veces creemos que basta con obedecerlos y seguirlos para que tengamos nuestra conciencia tranquila. Pero no se trata solo de eso. Ahora bien, la ética en el trabajo es el compromiso propio de hacer las cosas bien, compromiso que no se debe dejar de cumplir porque tiene que ver con nuestro propio ser, ya que esto nos vuelve los mejores o los peores, nos enriquece o empobrece, y simplemente nos hace más o nos hace menos en nuestra propia naturaleza. La ética profesional exige que las personas sean competentes, es decir, que posean conocimientos y actitudes para que ejecuten de la mejor manera su área profesional en la que están implicados. La conciencia profesional es una dimensión de lo que es la conciencia ética, que otorga cierta responsabilidad que cada persona tiene. Bueno, las implicaciones de la ética profesional existen factores generales que influyen en el individuo al tomar decisiones éticas, como lo es los valores individuales. Se refiere a la actitud, conocimiento, experiencias del individuo y la cultura en la que se encuentra y de la cual forma parte. Le ayudarán a determinar qué es correcto o incorrecto en una acción. Escuchemos ahora sobre algunos de los principios generales de la ética profesional. Toma nota de esto. Principio de la beneficencia. Hacer bien una actividad y hacer bien a otros mediante una actividad bien hecha. Al prestar un servicio profesional, debemos hacerlo de manera competente, responsable, adecuada a sus necesidades y deseos para así poder ayudarles a vivir una vida mejor. Principio de justicia. Se refiere al sentido social de la profesión,
atendiendo el contexto en el que se desenvuelve y a los compromisos que la profesión tiene con la sociedad para promover su desarrollo. Y por último, el principio de no maleficencia. Implica no hacer mal del propio oficio profesional, no perjudicar a otro, no violar sus derechos y no cometer injusticias. Sobre todo esto. Muchas gracias por ver este video. Espero que sigas con nosotros en cada uno de ellos. Además de invitarte a seguirnos en todas nuestras Bueno, antes de que nuestro ponente empiece a comunicarse con ustedes, pues me corresponde a mí presentarlo. Ante todo, buenas noches. Gracias por encontrarse aquí, como mencionaba mi compañero. Pues muchos de ustedes, supongo yo, ya lo conocen por haber llegado a sexualidad o experimental, filosofía o posiblemente usuría. Pero si no, con ustedes, nuestro ponente, Manuel Cornejo del Carpio, el cual, por si no sabían, es docente de nuestra alma mater desde el 2015 hasta la fecha, licenciado en la psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con una maestría en la misma universidad en terapia cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos y psiquiátricos, con un doctorado en nuestra alma mater, la Vallejo, en psicología. Con ustedes, nuestro ponente. Bueno, ante todo, primero vamos a basarnos en lo que es la problemática y los objetivos, que primero la problemática es, en nuestro tema, es la manipulación de datos en una investigación psicológica, y los objetivos es promover prácticas éticas y transparentes en la investigación psicológica para mejorar la formación profesional y ética del psicólogo mediante un webinar filosófico. Para que tenga mayor conocimiento y mayor experiencia sobre este tema que estamos tratando, le doy el pase al doctor Manuel Francisco Cornejo del Carpio. Adelante, doctor. Bueno, hay que dejar de compartir para poder proyectar mi... Ok. Bueno, en primer lugar, agradecer por haber pensado en mí para realizar este evento. Por otro lado, felicitar a los organizadores por este esfuerzo y preocupación de un tema tan importante, ¿no? Como el que se está tratando aquí. Eh, Son, digamos, espacios y momentos que en realidad deberían multiplicarse siempre, porque vamos a ir a la raíz de, de un tema, es decir, en cuanto a su explicación. De manera que yo le he planteado, pues, un análisis histórico primero, ¿no? Sobre este tema. No en lo específico, como usted ya lo mostraron al comienzo, sino más bien en la idea, en la concepción de lo que significa este tema de la ética, de la moral, de que lamentablemente hasta hoy todavía no se ha resuelto. Sigue todavía como un tema pendiente. De manera que vamos a hacer un poquito de historia al respecto. Y por eso que le he puesto este título, ¿no? A esta ponencia, como un complemento a lo que ustedes están queriendo, pues, demostrar. Es verdad que nuestra carrera, como otras, deben estar, pues, sujetos a ciertos compromisos, ¿no? Que dependen de un alto desarrollo del ser humano. En ese sentido, pues la historia nos va a enseñar cómo se va alcanzando ese nivel para poder ejercer una profesión como la nuestra. Entonces, me harán algunas preguntas seguramente, de manera más precisa, y le podré responder, pero a base de lo explicado o de la explicación que yo voy a ir dando. De manera que, pues, insisto en este punto, ¿no? La ética y el ejercicio profesional del psicólogo, un reto por alcanzar, está todavía ahí.
pendiente. Muy bien. La historia es una de las, diría yo, la maestra que nos permite entender mucho los fenómenos económicos, sociales, políticos, históricos precisamente también, y psicológicos en especial. Esa tendencia pues ha existido siempre, siempre, buscando la humanidad del ser. Como dice Kundera, pues salir de ese espacio o ese concepto que él, o en una frase que colocó en su libro, ¿no? La, refiriéndose, digamos, a la levedad del ser, le decía, ¿no? Es decir, al vaciamiento de esa condición de humano para sí mismo, pero para el prójimo también, igualmente. Es decir, él le puso como título a su libro La insoportable levedad del ser. La insoportable levedad del ser. Y hace buen tiempo que él lo hizo. Y pues pensando en estas cosas, ¿no? Y mira que ahorita seguimos hablando de lo mismo, casi. Seguimos hablando de lo mismo. Por eso decía que era un reto por alcanzar. Sobre este tema de las investigaciones y los datos, también hay que resolver, hay tanta cosa. Es que la ciencia sirve para lo bueno y para lo malo también. Bueno, pues regresemos un poquito ya a la historia y veamos acá estas imágenes sobre la historia de la ética, ¿no? Como decía en un momento, ya desde la antigüedad el hombre busca la manera de justificar o explicar, ¿no?, sus acciones, siempre buscando una causa, y eso es bueno, ¿no? Y por eso que la historia nos va un poco a abrir el camino para determinar esa causalidad. Ya en la época clásica, ya los griegos, ¿no?, pues desarrollaron sistemas que pretendían explicar el mundo desde una perspectiva naturalista, es decir, tal como se observa, pero también a través de un razonamiento, de una reflexión de lo que es el mundo, lo que es el ser humano, que también es un tema pendiente. No podemos definir al ser humano como lo que es, sino más bien lo definimos como un ser, como un ciudadano que está, digamos, protegido por la Constitución. Esos son problemas legales, pero todavía está en duda, diría yo, o está pendiente la resolución del problema del ser como tal, ¿no?, la esencia del ser humano, para poder entenderlo. Usted, cuando ve esta imagen, da cuenta que, pues, en estas reflexiones de esa época, pues pretendían dar respuesta a esto que estamos preguntando hasta ahora. Es decir, que este es un buen camino. Es decir, la conversación, el diálogo, la racionalidad, pero también la naturalidad. Son dos aspectos importantes. El ser humano es un ser natural como tal, ¿verdad? Pero también es un ser distinto, un ser diferente a otros seres, a otros entes, como las piedras, los árboles, los animales mismos, que podríamos compartir seguramente algunas características similares, como tener las mismas neuronas, por ejemplo, con los animales. Pero evidentemente somos distintos. Todavía, como decía hace un rato, está pendiente todavía. El hecho mismo que estamos reunidos aquí es casi lo mismo como lo que está sucediendo en la imagen que ustedes están observando. Eso está demostrando que todavía hay mucho que discutir al respecto. Y en esa condición, pues, para uno será bueno una cosa, para otro será malo. Todavía no se ha resuelto, por eso decía que es un reto todavía a conseguir, ¿no? Bueno, hablaban en esos tiempos sobre lo que es la axiología. La axiología.
y discutían que es una rama de la filosofía relacionada con la reflexión de los valores, de los juicios valorativos. Es decir, es una teoría de los valores. Y es bueno que haya, digamos, la teoría de los valores para poder comprender, digamos, en el caso que estamos hablando sobre los datos en las investigaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a valorar como verdad esos datos? ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Son los datos suficientes indicios de lo que significa verdad? ¿Realmente los datos extraídos de las investigaciones reflejan lo que estamos investigando? ¿Damos por cierto aquello que encontramos solamente por aplicar una fórmula estadística? ¿O es que acaso que la estadística es lo último y definitivo? Entonces, hay muchas preguntas todavía que resolver ahí. Entonces, en ese tipo de preguntas, pues aparece este tema de la axiología, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es los valores, la teoría de los valores? Es bueno que empezar, que exista teoría de los valores, pero hay que recordar también que la teoría es teoría no solamente por lo que se dice, ¿no? Es decir, si es comprobada o no es comprobada, sigue siendo teoría. Es decir, hay un problema ahí también. Y entonces, bajo esta problemática, ¿no es cierto?, cuando estamos explicando, pues, ¿cómo podemos decidir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Dónde se asienta esa perspectiva? ¿En la religión? ¿En la reflexión del ser humano? En fin, ahí está, sigue siendo una pregunta. La, Felizmente, diría yo, ¿no? La sociología se va dividiendo, es decir, se va profundizando, se va creando una estructura, se obtiene dimensiones como la ética y la moral. Y hay reflexiones al respecto también. En cuanto a la teoría de los valores morales, ¿no? De lo bueno, analiza las bases de lo que es considerado bueno. Pues decía, ¿qué es lo bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Dónde es bueno? ¿En qué tiempo es bueno? Si fue bueno en un tiempo y luego por qué es malo en otro tiempo. Tal vez entiendo por lo que estoy diciendo, o sea que no hay nada todavía, no hay nada todavía. Lo debido o lo moralmente correcto, y eso que es algo cultural, tiene un origen espiritual, eh, es producto de la experiencia. También puede definirse como el saber acerca de una adecuada gestión de la libertad. Interesante este término, libertad, porque en ese video que pusieron al comienzo habló de la libertad, de la libertad. Entonces, pero cuando un hombre es libre, y como dice Kundera, sobre la insoportable levedad del ser, ¿no es cierto? Significa que está vacío el ser humano actualmente. Y en esa condición, ¿cómo va a valorar? ¿Cómo va a saber si algo está bien, es correcto o no es correcto? Eh, Ahora, claro, la libertad, ¿cómo sé que soy libre? ¿Por qué soy libre? ¿Soy libre porque no tengo cadenas o existen cadenas de otro tipo? ¿Dónde está, digamos, el punto crítico para definir cuándo uno es libre? Entonces hay intentos de hacerlo, ¿no es cierto? Eh, el ser humano como un ser distinto, tiene la posibilidad de pensar, de razonar, pero para poder razonar necesita de todo un proceso, no es que razona por sí mismo. El hombre se va, pues, siendo estimulado desde muy pequeño, inclusive desde cuando está en el vientre materno, pues está siendo estimulado. Es decir, que está siendo determinado de alguna manera, ¿no? Y si tengo determinantes, pues ya no soy libre, porque el concepto de libertad, como se entiende
actualmente es como que si a mí no me influye nada y yo por sí mismo genero algo. Eso es un tanto dudoso, ¿no? Porque la ciencia demuestra que nada nace de la nada, siempre nace de algo. O sea, hay una determinación. La ciencia habla de que hay una determinación, hay factores ambientales, genéticos, etcétera, ¿no? Y si vamos por el lado de la religión, entonces decimos sobre el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Ya estamos determinados y habla del destino. Y entonces, ¿en qué queda la libertad? A pesar de eso, se intenta definir lo que es la libertad en el ser humano cuando es capaz de tomar decisiones. Dijeron ahí también en el video, capaz de tomar decisiones. Pero ¿cómo es que alguien puede tomar decisiones? ¿Cómo si es capaz de tomar decisiones? Ya ustedes van a ser psicólogos, yo también soy psicólogo, y de alguna manera nos vamos a entender. Y una reflexión es el uso o el desarrollo, digamos, en un nivel necesario para poder ejecutar los procesos del pensamiento. Dentro de los procesos del pensamiento podemos comparar, podemos diferenciar, podemos analizar, ¿verdad? Y solo ahí podemos tomar decisiones. Pero ese nivel que uno encuentra está en función del sistema estimular que tengamos en nuestro transcurso de la vida. O sea, vamos siendo determinados de alguna manera. Entonces, los valores, pregunta que también son determinados. Lo bueno y lo malo también está determinado. ¿No? Bien, siempre va a haber preguntas, siempre nos vamos a quedar en preguntas. Entonces, la palabra libertad indica pues la conducta y el actuar del ser humano. La moral alude a aspectos prácticos, normas establecidas, roles socialmente aceptados o propuestos por los humanos o por una sociedad de una época históricamente determinada. Entonces, hasta ahora estamos entendiendo que la ética y la moral son temas, digamos, aprendidos. Decimos entonces, es la propia conciencia de libertad que tiene el ser humano que determina sus actos, sean susceptibles de recibir una calificación moral. Es decir, que puedan ser juzgados como buenos o malos. ¿Mm? En la propia conciencia, ¿qué significa conciencia? Conciencia significa tener los conocimientos necesarios, ¿no? Para poder definir lo que es moral o no es moral. La conciencia, si la ponemos como causa, pues no es algo concreto, sino más bien es una palabra pues inventada para referirse a los niveles de conocimiento que las personas tenemos y que nos permiten ejercer procesos cognitivos superiores, ¿no? Como analizar, sintetizar, pues comparar, diferenciar, ¿no? La ética entonces surge, dice, de la interioridad de la persona. O sea, se entiende la interioridad en el sentido que es capaz de razonar por los procesos del pensamiento que estamos diciendo. Surge en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y de su propia elección. Es propia porque lo hace, pero es determinada de alguna manera por factores que están fuera de nosotros, en el medio ambiente. Puede coincidir o no con la moral recibida, influye también en la conducta de una persona consciente y voluntaria. Se apoya en la razón, como vengo diciendo, y depende también de la filosofía, pues, lo que estamos haciendo ahorita, filosofando. Profesor, disculpe, disculpe que le interrumpa. Tenemos que, ya que el Zoom se va a cortar, vamos a cortarlo una vez para volver a enviar el link y poder proseguir.
¿Me lo manda al correo otra vez? Sí, nuevamente, por favor. Sí, Ya, Sí, sí, Perdón. Pues esto se va transmitiendo de generación en generación. Es decir, que la moral también va cambiando con el tiempo. O sea, no son, digamos, principios fijos. Como cualquier otro fenómeno, también se va transformando. Lo que antes era, digamos, aceptable, ahora ya no lo es, o al revés también, ¿no? Por eso que la historia nos va diciendo muchas cosas o muchas experiencias que nos permiten entender bien lo que significa la moral, ¿no? Antes sería pues imposible, era hablar del matrimonio, digamos, homosexual, ahora ya se habla del matrimonio homosexual, ¿te das cuenta? Ahora no hay ningún problema. El concepto de bien y el mal también va cambiando. ¿Sí? Hay unas, lógicamente, que tienen algunas semejanzas, son conceptos éticos, son conceptos filosóficos, y de hecho tiene una base común, ¿no? Y ahí está el sentido de que, pues, sus similitudes. Se tratan de normas, de percepciones, de lo que debe ser. La moral es un conjunto de normas de una sociedad que se encarga de transmitir de una generación a otra. Y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado para su propia conciencia. Es decir, en este caso la ética tiene que ver con algo nuestro que nosotros luego decidimos. Y con un ejemplo se lo voy a poner rapidito para poder entender este asunto. En cuanto a los valores, por ejemplo, todos compartimos valores de la justicia, solidaridad, responsabilidad, puntualidad, etcétera, ¿verdad? Pero eso compartimos con todos. En ese aspecto, más o menos se asemeja a la moral. Pero cuando yo escojo uno de esos valores o dos, que para mí en forma jerárquica yo los determino, es decir, unos son, digamos, de mayor ejercicio que otros, o sea, los pongo en un primer lugar o en segundo lugar o en tercer lugar. Eso es la ética, ¿no? La ética, pues, tiene que ver con esas, pues, normas o esos valores que nosotros hemos escogido para nuestra vida. ¿No? Entonces, la ética, digamos, es un saber, ¿ah? Una teoría, la teoría de los valores se manifiesta en la ética para actuar racionalmente, o sea, pensando, pensando en la vida, eh, aprender a tomar decisiones, pues que sean moralmente justas. Y ahora, ¿qué es justa? ¿Qué es justicia? ¿No? Saber deliberar. ¿Por qué soy capaz de liberar? Puedo liberar porque tengo conciencia, porque tengo conocimientos. De otra forma, no. Entonces, en este caso significa entonces que la ética tiene que ver con la educación, con el nivel de desarrollo cognitivo, para poder pues, realizar una elección adecuada y actuar de acuerdo a ella pues a lo largo de la vida nuestra, ¿no? De cada uno de nosotros. Se puede decir que lo contrario es no actuar racionalmente. Pero desde una perspectiva práctica, la ética dice que el ser humano eh, pues debe conocer el fin de las acciones, es decir, ¿por qué hago tal cosa? ¿Cuál es ese aspecto teleológico, se llama así, teleológico, porque tengo yo una finalidad? O sea, el ser humano como tal, a encontrar siempre una perspectiva de por qué hace las cosas, ¿no? ¿Qué conductas o comportamientos asumimos? ¿Cuáles son los valores que nos orientan? ¿Cuál es el que me da a mí mayor fortaleza? Eh, y que nos permiten, pues, tomar decisiones acertadas en lo posible. Y luego de todo este recorrido que hemos hecho, ¿no? Desde el punto de vista histórico, haber analizado lo que significa teóricamente la ética, la moral, eso luego descansa en lo que hoy se llama la deontología, ¿no? La deontología que tiene que ver con el ejercicio de todo esto que hemos conversado, que es la moral, la ética, en el ejercicio profesional, en los deberes y obligaciones que nosotros tenemos como profesionales. La deontología entonces es conocida como la teoría del deber, de lo que uno debe hacer correctamente.
Sin embargo, pues esto se sigue, digamos, profundizando. Ya las instituciones, como el Colegio de Psicólogos, pues toman pues toda esta experiencia de la historia respecto a estos temas que estamos discutiendo y crea pues el Código de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú, que hace posible el ejercicio basado en la ética de todos los profesionales que ya somos, digamos, pues colegiados, ¿no? Bueno, ahí está el Colegio de Psicólogos para que lo conozcan, ¿no? Los que no lo conocen, pues ahí se los presento. Está cerca del campo de Marte, así que si un día lo pueden visitar, háganlo. ¿Qué dice el Colegio de Psicólogos del Perú? ¿No? Pues tiene su código de ética y de ontología. Este código de ética es el que valora todas las acciones que el profesional, en este caso psicólogo, pues desde el punto de vista ético fiscaliza. Porque de hecho el Colegio de Psicólogos tiene también una comisión de ética, la que va a determinar o valorar el ejercicio de algún profesional que haya sido cuestionado. Pero esa es una parte. Hay otra parte de esa, este es digamos, una cuestión administrativa. Pero el ejercicio ilegal o inadecuado, digamos, de la profesión, como digo, la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos ejerce una función y determina ciertas acciones respecto a ese hecho. Pero también hay implicancias legales, es decir, se cometen delitos también, que ya no lo ejecuta el Colegio de Psicólogos, sino la ley, ¿no? La ley. Y entonces son sometidos a procedimientos judiciales y también hay castigos por ahí también, porque son delitos, ¿no? Entonces los psicólogos peruanos, de acuerdo su código de ética, respetan la dignidad del ser humano. Claro, por supuesto. La dignidad del ser humano tiene que ver con el hecho de ser tal, porque si no lo tratamos como tal, como ser humano, sería un ser que lo calificamos no con los valores que necesita tener para ser considerado como ser humano, porque le estamos quitando la esencia de su ser, ¿no? O sea, quitarle su naturaleza humana al ser es dejar de ser humano, ¿verdad? Y eso es gravísimo, lógicamente. Decía entonces que respeta la dignidad del ser humano y se comprometen a proteger, a preservar y proteger los derechos humanos. Y un derecho humano es aquello que el ser como tal lo tiene y que la Constitución y las sociedades, los gobiernos, que a través de la Constitución precisamente, pues protegen. Aunque hoy se burlan esas normas, esas leyes, así largamente, ¿no? Largamente. Buscan aumentar el conocimiento del comportamiento humano, la comprensión que poseen los individuos sobre ellos mismos, sobre otros, con miras a contribuir al bienestar de la humanidad. Profundamente sustentado lo que pues aquí aparece como en el Código de Ética y de Ontología del Colegio de Psicólogos del Perú. Aquí está el resumen de todo lo que nosotros debemos tener conciencia y considerar cuando atendemos, digamos, a un paciente, cuando hacemos una investigación, porque una investigación que va a arrojar datos que se van a tener como consecuencia una aplicación práctica. ¿Una aplicación práctica en quién? En las mismas personas. Y por lo tanto, pues no sé si es que se hace de manera inadecuada, está yendo contra la dignidad de la persona, es decir, contra aquello que es la máxima, el objetivo final de la sociedad y el Estado, que es el ser humano. Por eso es grave estas infracciones que se hacen digamos, dentro del ejercicio profesional. En cuanto a los documentos, ¿no?, elaborados por el psicólogo respecto al consultante, tienen un valor legal. Es decir, la persona que nos consulta tiene un valor legal porque sirven para ejercer derechos. Por ejemplo, puedes hacer
una evaluación, un informe psicológico respecto a un niño, ¿no? Sobre influencias negativas de padres, etcétera, y eso sirve para que los tribunales determinen alguna acción al respecto. Y también las evaluaciones tienen que ver con el hecho de que pues, personas que cometen delitos se les evalúa y sobre esa evaluación los jueces también determinan el castigo a esas personas. Por eso decía que nuestras acciones tienen gran influencia en la persona. Sin embargo, por ahí, hace poco ustedes han conocido que nos quitaron la posibilidad de diagnosticar, ¿no? Eso ya es un ataque gravísimo a la profesión. Felizmente eso se ha revertido por ejercicio precisamente del Colegio de Psicólogos del Perú. Por lo tanto, deben ser ajenos a los juicios de valor, ¿no es cierto? Los datos son los que valen. No es que uno los interprete de una manera subjetiva, es subjetivo porque uno lo interpreta, pero a base de cuestiones objetivas. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar adulterar o falsear los datos recogidos. Esto es lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Sobre las investigaciones. Ya acá el Colegio de Psicólogos lo tiene prescrito, ¿no? Y repito esto, para evitar además adulterar o falsear los datos recogidos. Asimismo, mantener el anonimato, es decir, la privacidad del consultante en su labor docente y de investigación. Acá también lo está determinado. Imagino que ustedes van a hacer algunas preguntas por ahí también para un poquito profundizar en este aspecto. Pero yo quería darle una visión muy general al respecto y a partir de ahí, pues analizar algunas particularidades. Bueno, así como la elaboración del certificado psicológico o de salud, lamentablemente, pues se han cometido también varios infracciones al respecto. Y una de las, yo diría que, claro, tiene que ver con la corrupción. Lamentablemente la corrupción ha traspasado toda la sociedad, todas las instituciones. En realidad es muy lamentable, ¿no? Pero esta es nuestra realidad. Eso es lo que circula. En el fondo está todo eso, que es ganar dinero fácilmente, ¿no? Sin ningún reparo. O sea, como que se ha prostituido ya pues, la labor de los profesionales. Se falsean datos, así. Acabo de escuchar que en Estados Unidos una investigadora muy importante pues ha sido descubierta falseando datos, ¿no? De investigaciones. Y ha publicado varias investigaciones, sin embargo, pues ha sido pues obligada a renunciar, pero claro, puede renunciar, pero también tiene implicancias legales. Puede ir a la cárcel por eso, también. Bueno, bueno, creo que es todo lo que quería decirles por hoy. Espero que sus preguntas eh, pues me hagan profundizar por ahí en algún tema que se me haya pasado de repente, ¿no? Bueno, de todas maneras les agradezco su atención y espero sus reflexiones. Respecto a los que el tema, profesor, ¿cómo puede uno darse cuenta que cuando uno falsifica un documento exactamente con el código de ética? Bueno, esto, cuando uno hace un documento y entrega a la persona pues interesada, ¿no? Que muchas veces esas personas interesadas son cómplices, ¿no? Del mismo psicólogo o psiquiatra. Entonces, esta persona puede no estar de acuerdo con los resultados, ¿no? Vamos a ver que este documento no está de acuerdo con la persona, no está de acuerdo con los resultados. Entonces va al colegio de psicólogos y denuncia, ¿no? A la comisión de ética. La comisión de ética saca una resolución diciendo si efectivamente hubo delito o no, o una infracción, mejor dicho. Eh, Luego de que esto suceda, la persona que considera que pues, los datos no corresponden a la evaluación puede ir al Poder Judicial con esa resolución del Colegio de Psicólogos, ¿verdad?
Muy bien. Y allá también se determina. ¿Cómo se determina ahí? Ahí está la cosa. La persona que reclama, pues, pues contrata a otro psicólogo para que contraste los resultados de una y otra evaluación. Entonces, esa es la única manera de poder determinar que los datos sean falseados. Eh, es lo que se conoce hasta ahora. Pues usted que ya es docente, que tiene ya años, tiene experiencia, ¿usted ha encontrado alguna falsificación en un trabajo de investigación, en un documento, una manipulación de datos? ¿Ha encontrado algún tipo así en un trabajo? Directamente no, pero sí por noticias, ¿no? Sí por noticias. No solamente acá en el Perú, en el extranjero hay bastante al respecto. Hay muchas, por ejemplo, de las patentes, ¿no? Que pues, se generan por las investigaciones, es decir, como datos o por la propiedad de esa investigación. Después, estas investigaciones han sido replicadas por otros investigadores y ahí han encontrado los datos, digamos, los datos falsos. Felizmente se denuncia y tienen sí repercusiones importantes. Pero como digo, y ustedes ven la imagen que ustedes, pues acá ven en la pantalla, el dinero es el que pues está metido en todo ese tema, ¿no? Eh, y si un dato falso, ¿no es cierto? Porque esos datos, como decía hace un rato, se aplican a las personas. Y si es un dato falso, están yendo contra la persona. Inclusive, cuando, así no sea de psicología, puede ser de otro tipo, digamos, más químicos, por ejemplo, pueden hacer daño a las personas. Se está atentando contra la vida de las personas, no es algo tan sencillo, ¿no? Eh, como les decía hace un ratito, si ustedes ven acá, aquí, a ver, un ratito acá, ¿no? Por las noticias uno conoce. Usted ve aquí, mira, por ejemplo, conductores pagaban por emisión de certificados falsos en los centros médicos. Ahí estaban psicólogos. Cuidado con los falsos psicólogos. También hay eso, ¿es cierto? Es decir, se falsifican datos, se firman simplemente. Pero no solamente acá. En Chile también hubo un reportaje sobre que psiquiatras y psicólogos hacían ese trabajo, principalmente cuando personas que necesitaban un certificado, digamos, muy rápido, ¿no? Pero bueno, esto está en todo lugar, parece ser, ¿no? Vivimos en un mundo donde, pues, todo es factible que suceda, ¿no? O sea, ya no hay límite. Sorprende, lógicamente. Y última pregunta, a ver, ¿cómo nosotros, como si futuros psicólogos que vamos a hacer más adelante, cómo nosotros, qué tipo de causa, consecuencia y cómo nosotros podemos evitar este tipo de falsedades, tipo de manipulación de datos o Ah, falsificaciones? ¿cómo evitar esta cosa, no? Exacto. Es algo que, mira, que uno particularmente pueda evitarlo, ¿no es cierto? No significa que todos lo puedan hacer, ¿no? O sea, es decir, como todo fenómeno, hay, es como la moneda, no tiene cara y sello. O sea, siempre va a existir la cara y el sello. De lo que se trata es de que si la cara es la verdad y el sello la mentira, la idea es que prevalezca la cara, la verdad. Pero la verdad la vamos a obtener con el conocimiento. Es decir, si nosotros nos formamos profesionalmente hablando, de una manera contundente, de una manera pues fuerte, diversa, este, eso nos vuelve más tolerantes, ¿no? Nos vuelve más tolerantes, en el sentido de que no reaccionamos de inmediato, pero en realidad eso no se puede evitar. A ver, les voy a contar algo así, ¿no? Ustedes saben que hoy eh, piden las universidades que se escriban artículos, ¿no? Cuando vas a sacar una maestría o un doctorado. Y hay que publicarla en revistas, ¿no? Indexadas, se dice, ¿no es cierto? ¿Ok?
Esas revistas tienen como sucursales de distintos países, en el Perú, acá también, lógicamente, y y que promocionan la idea de que se escriban artículos para ser publicados en esa revista, pero ellos al mismo tiempo han creado como un equipo, ¿no?, de profesionales de diferente tipo, eh, para escribir artículos, para el que está, para el magíster, ¿no?, para el que se va a obtener el título de magíster o doctor. Es decir, se paga para que te hagan un artículo. O sea, esto ya se puede imaginar. O sea, revistas conocidas como indexadas, como Scopus, no estoy diciendo que sea Scopus, cualquiera de ese nivel, digo yo, ¿no es cierto? Cualquiera de ese nivel, pues aparece la corrupción de inmediato ahí. O sea, hay equipos, hay grupos que escriben artículos y las publican en esas mismas revistas. O sea, si ellos mismos las escriben, lógicamente las van a publicar, ¿cierto? Eso es lo que sucede también actualmente. Esa es una realidad, así concreta. Eso sí lo he experimentado personalmente. Entonces hay una degradación terrible. Decían antes, ¿no?, hay que estar bien preparado, pero mira, cuando esto está siempre de por medio, difícil es, digamos, evitarlo. Bueno, de todas maneras, nosotros debemos siempre hacer el esfuerzo de, de lograr que seamos menos, ¿no? O que sean menos las personas que infrinjan, pues, el código de ética, ¿no? Esa es la idea. Es una lucha constante, por eso decía al comienzo de mi exposición, que es un reto todavía, ¿no? Por conseguir, está pendiente todavía. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, sí, profesor, tenía una pregunta, pero quisiera ver si el público desea preguntar algo antes de, pues, de saber, se animan, quizás por texto. Hay buen grupo, a ver, que pregunten. Pues, bueno, falta de Parece- más. Jesús, ¿sí? No, no, digo que parece que han entendido bien, porque no. El profesor le explica tan bien que parece que no Claro, quedan claro, dudas. claro, claro. Ya no es necesario preguntar. Claro, profesor. Ah, es Bueno, un tema a falta de muy... preguntas, profesor, ¿usted considera, en su experiencia, que nosotros como estudiantes de psicología nos corresponde un nivel distinto con referente a la ética por estudiar el comportamiento humano, las reacciones del ser humano y demás? Esto de alguna manera debería verse reflejado en la forma en que afrontamos tipo de temas. Nos, la vara con la que se nos juzga debería ser mayor. ¿Usted qué considera respecto al tema? Este, si te he entendido bien, porque si no se te escucha bien, pero bueno. A ver, creo que el ejercicio de la ética, ¿no? Yo lo pongo de esta manera. Fíjense, a ver. Si creamos un entorno distinto, distintos seremos. Si permanecemos en el mismo sentido, digamos, en las mismas, en el mismo medio, pues seremos producto de alguna manera de ese medio. Te lo pongo también de otra manera para ver si agarramos la idea, ¿no? Si yo camino por una calle, pues limpia, con plantitas por ahí, ¿no es cierto?, con orden, seguramente me voy a sentir bien. Pero si pase por una calle donde todo es un desorden, un desastre, pestilente, seguramente me voy a sentir mal, ¿verdad? Si los valores serían árboles, deberíamos plantar muchos árboles, ¿no? ¿Verdad? Y caminar por los árboles sería para nosotros recibir la sombra, el fresco, la imagen, ¿no?, la visión será distinta y nos gustará caminar por ahí.
Pero cuando los valores son dejados de lado y en vez de árboles se ponen, pues, qué sé yo, vicios, entonces caminamos sobre los vicios. Y los vicios contaminan y tenemos la posibilidad de ser contaminados. Entonces yo diría que este asunto de los valores, y hablan ahí de la ética, que es algo muy propio, muy propio, muy propio. Como que si uno sería una persona, un ser, pues, eh, invencible. No, también tenemos nuestras debilidades y hay que proteger a la persona, porque somos por sernos débiles en algunas cosas, con ayudas, diría yo, ayudas, ¿no? Lo que decía acá Julio, ¿no? Si deberíamos medirnos de la misma manera, ¿no es cierto?, los alumnos. Claro, por supuesto, porque los valores son algo que no se pueden dejar de lado, es porque eso finalmente es lo que nos hace humanos, ¿sabes? Yo diría eso, finalmente eso es lo que nos hace humanos. Si uno sale de los valores es cualquier cosa menos ser humano. Y les contaría así algo muy rápido. Vamos a imaginarnos que ustedes, este grupo, ¿no? Pues dicen, queremos ir de viaje, ¿no? Acá la promoción, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que compremos pues, la lotería, la tinca, ¿no? Compramos todos juntos varios números, y si compramos varios números, pues seguramente vamos a tener más posibilidades. Y bueno, y sucede que, bueno, se sacaron la tinca, pues, eh, y ahora que se reúnen para decir, ¿y dónde vamos? Dicen, vamos al África, no, a los leones ahí nos van a comer, los cocodrilos, no, de hablar, no vamos por ahí. ¿Dónde? Discutiendo por aquí y por allá, dice, ya vamos al Caribe. Ya todo el mundo se puso de acuerdo. Entonces fueron al Caribe. ¿Y qué hacemos ahora? Pues bueno, vamos a contratar un crucero para que nos haga pasear pues, por ahí, por todo el Caribe. Y efectivamente así fue. Todos subieron al crucero, todos ahí arriba del crucero, mirando el cielo, el sol, tomando su refresco, en fin, todo bonito, pero en el horizonte pues apareció una franja negra, ¿no es cierto? Y que iba creciendo al paso del tiempo, hasta que pues cubrió el sol, empezó el viento, comenzó a llover, la, las gaviotas se fueron, ya, porque no podían estar ahí. Y en eso se siente un ruido, y el ruido era porque el crucero había chocado con una roca, ¿no? Que estaba, digamos, una superficie pues, muy baja. Y el crucero comenzó a inclinarse y empezó a hundirse. Pero como ustedes son pues grandes nadadores, pues dijeron, nos tiramos al agua, pues. Y ya pues se tiraron al agua y dice, ¿a dónde vamos? Y vieron a lo lejos una pequeña isla y a nadar, pues, a nadar, a nadar, a nadar, llegaron ahí, ¿cierto? Llegaron ahí. Cuando se llegaron a la isla, bueno, subieron todo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces y la pregunta es esa, ¿y qué hacer? Bueno, dicen, bueno, pues habría que explorar. Otros dicen, bueno, nos quedamos esperando, pues, que darle ver a rescatar. Pero sucede que esa isla no estaba registrada en el mapa. Eh, bueno, se le estaban preguntando, ¿no? El qué hacer. Eh, pues, uno decían, insistieron mucho en el hecho, bueno, hay que organizarnos. Entonces, apareció un liderazgo, ¿no? Apareció un liderazgo. Hay que organizarnos. Y decir organizarnos significa comprometer a todos, ¿no es cierto? Comprometer a todos. Pero ¿para qué se van a organizar? Organizar para proteger la vida, ¿no? Para proteger la vida. Entonces le dieron una función a cada uno, ¿cierto? Le dieron una función a cada uno. Pero
Es decir, tú te vas a responsabilizar pues de conseguir madera para hacer, para cubrirnos, ramas, etcétera, y así a cada uno le comenzaron a dar sus funciones, ¿no? Su responsabilidad. Y cuando decimos su responsabilidad, la responsabilidad es un valor, ¿no es cierto? La responsabilidad es un valor. Aquí no valía si tú eres negro, blanco, rico, nada en absoluto. Lo único que te quedaba ahí para poder sobrevivir eran los valores, eran los valores. No es el dinero. Pero como ustedes ven acá en la pantalla, piensen que están consiguiendo acá dinero, con eso van a salvar su vida, lo cual es falso. Es falso, porque eso se termina. El valor nunca se termina. Los valores nunca se terminan. Al contrario, persiste, ¿no? Persiste. Pero en nuestras sociedades, lo que prevalece es el dinero. Ni modo. Se dice en psicología que es un reforzador generalizado. De manera que este tipo de sociedades donde es el dinero está siempre intermediando, debería tener menos valor. Lo que debe tener menos valor es el dinero, pero realmente es al revés. Por eso hablamos de los antivalores. Bueno, esa es una propuesta, una reflexión que yo hago. Pues no será fácil pues llevarla a cabo, pero bueno, hay que persistir nada más. ¿Mm? Bueno, Muchas gracias, profesor. muy bien. Bueno, ahora pasamos con, bueno, si no hay más preguntas, pasamos con la parte de la frase con la que vamos a terminar este webinar, que es ¿puedes poner la frase, compañero, por favor? Sí, claro, compañero. Sí, Dame profesor, un ¿puede segundo. dejar de compartir la pantalla, por favor? Sí, ahí está. Gracias. Bueno, y bueno, para ir terminando tenemos la siguiente frase, que es: la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer, de John Maxwell. Esta frase se destaca la diferencia entre lo que tenemos el derecho de hacer y lo que es moralmente correcto hacer. Tener derecho a algo a hacer implica que está permitido legalmente o que no hay restricciones legales para llevar a cabo esa acción. Sin embargo, la ética va más allá de lo legal y nos insta a considerar no solo nuestros derechos, sino también nuestras responsabilidades y el impacto de nuestras acciones en los demás. En resumen, la ética implica más que simplemente seguir las reglas y leyes establecidas. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a considerar no solo nuestros derechos, sino también nuestras responsabilidades y el impacto de nuestras decisiones que tienen sobre los demás. La ética nos guía para tomar decisiones basadas en principios morales y para actuar de manera justa, honesta y compasiva en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, con eso hemos terminado este webinar filosófico. Espero que haya sido de su agrado y más que nada también darle las gracias al doctor Manuel Cornejo. Y bueno, espero que haya sido de su agrado este webinar filosófico y de antemano muchas gracias por su participación. Bueno, gracias a ustedes y sigan pues adelante siempre, ¿no? Si sirvo en algún otro momento, me pasan la voz. Nada, pasan la voz. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, doctor. Listo. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias a todos. De todo, chicos, nosotros le vamos a mandar un link sobre la cuenta de satisfacción, sobre lo que hemos realizado, el tema tratado, qué les pareció y la experiencia del profesor, cómo les fue, si les fue buena, o bueno, malo o intermedio, ¿no? Más que todo eso. Ahí les paso y con estos nosotros cerraríamos, que somos el grupo de filosofía y ética. Hasta todo, muchas gracias. Nos vemos hasta otra próxima oportunidad.